nuevamente vamos a empezar quizás por lo último, y lo último que me compartía la Meli, que lo compartíamos también desde muy temprano en nuestras redes sociales. A la ciudadanía, el Ministerio de Energía le informó en horas de la madrugada para amanecer hoy, miércoles 17 de abril de 2024, con un comunicado, que ya lo van a ver ustedes en pantalla, a la ciudadanía, tras la declaratoria de estado de emergencia energética provocada por una crisis que tiene varios factores: climático, planificación administrativa, corrupción histórica, y luego de recabar información real de la situación en el sector eléctrico, el Ministerio de Energía y Minas dispone, escuchen bien, que se mantengan los cortes de energía a escala nacional. Acá no hay excepciones, no hay que Guayas, que Pichincha, que X provincia, la que sea que se haya anunciado ayer, porque ya lo vamos a ver. A escala nacional se dispone desde el Ministerio de Energía y Minas que se mantengan los cortes de energía a escala nacional, excepto hospitales y unidades educativas en diversos horarios, mismos que pueden consultarlos en la página web www.recursosenergia.gov.es y serán actualizados diariamente. Se están programando los mantenimientos respectivos para superar la crisis energética que enfrenta el país. A propósito de este tema, y hace segundos nada más, leía un tuit a Emilio Domínguez de Informa EC. Él es un adolescente que está incursionando en el mundo del periodismo, que decía que en su colegio, en el establecimiento educativo donde él asiste todos los días para estudiar, para aprender, hay corte de energía anunciado en ese sector desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Todo el horario que él emplea junto a sus compañeros y sus profesores para las tareas educativas. Y Emilio se cuestionaba y decía, ¿quién nos va a devolver el tiempo perdido en la educación? Bueno, acá el Ministerio de Energía y Minas dice que hay excepciones, hospitales y unidades educativas. Lo que demuestra el testimonio de Emilio, que llegó a su colegio y que no había luz, es que no es verdad ni siquiera lo que dice en este comunicado. O sea, perdónenme, pero ya esto se está volviendo parecería que una suerte de juego, de burla para el gobierno. ¿Y por qué les decía yo pongan atención a este asunto? Porque el presidente ayer habló de excepciones, habló de una provincia que iba a ser una excepción, que era Guayas. Y a propósito del mensaje que me escribe el Carlitos Minango, 5 horas y media de cortes diario. Hoy de mañana, un querido amigo me escribía, vive en Calderón, Vinicio, y me decía, más de 5 horas sin luz. Y parece que a eso vamos a tener que irnos adaptando, porque hoy los titulares de los medios de comunicación reflejan que los cortes serán justamente de más de 5 horas. Hay ciudades, hay cantones en donde los cortes de energía han sido de 12 horas o más. No sé si tienen ustedes, compañeros, las imágenes de lo que ocurrió ayer en Naranjal, provincia del Guayas. El cantón Naranjal pasó 32 horas y más, si es que, después de la revuelta de ayer, no se comidieron en restablecer la energía. Creo que sí, porque vi algún tuit de CENEL anunciando el restablecimiento del servicio eléctrico en Naranjal. 32 horas este cantón sin energía. En la costa, imagínense ustedes lo que es estar con temperaturas por encima de los 25-30 grados, como ha pasado todos estos días en Guayas, en Manabí. Ayer también recibía reportes de Manabí donde el calor era insoportable y tenían que estar sin ventiladores y sin aire acondicionado. Esas son las imágenes de Naranjal. La gente estaba harta, protestando, reclamando, porque habían pasado más de 30 horas sin fluido eléctrico. Ahora bien, pongan por favor, Meli y Esteban, lo que fueron parte de los videos que tengan. No sé si tienen un corte, 2 cortes,
porque creo que habló en par tramos ayer, nuevamente en un evento convocado a jóvenes para entregar algo así como 1.200 becas, una cosa así. El presidente habló y se refirió justamente a este asunto de la crisis energética y ahí anunciaba de paso lo que sería una de las consecuencias de esta crisis, que fue haber pedido la renuncia a la ministra Andrea Robo. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque hay en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. Esta investigación no va a descansar, ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Asimismo, es una decisión presidencial. En ese corte, el presidente anunciaba no más apagones y no más cortes en la provincia del Guayas. Además, daba a conocer que había pedido la renuncia a la ministra Andrea Robo, a quien ahora parece le están tratando como de echar la culpa de todo lo que ha sucedido en el ámbito energético durante la actual administración. No sé si tienes de una vez el otro corte, Meli, no sé si lo tienes en donde lanza una serie de improperios, de insultos, ya no únicamente contra los trabajadores del sector eléctrico, sino también contra los técnicos, analistas, gente que ha hecho opinión con respecto a estos temas en los últimos días. Un pocotón de PhDs ahí que nos atacan, más suenan como HPs que PhDs. Quieren hoy en día engañar al Ecuador, a decir de que no estamos preparados para esta lucha, de que no estamos preparados para afrontar al narcoterrorismo. Pero acá, con fuerza, con valentía, no daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes, ni tampoco a ninguno de estos terroristas que quieren hoy en día acabar con la esperanza de nuestra juventud y acabar con la esperanza de la familia ecuatoriana. Para enfocarnos en lo que estamos ahora mismo soportando los ecuatorianos, ya la bronca política la dejamos un poquito después. Le mando, por cierto, un saludo a mi querido amigo Carlitos Bustos, que siempre está pendiente de este espacio de noticias, especialmente el comentario. Le pide la renuncia a la ministra. Digamos, es una consecuencia que suele, como siempre en estos casos, ser la primera reacción de parte del mandatario. Hay crisis en un sector, fácil, los ministros son fusibles. Son elementos que cuando hay una crisis vienen a ser los que se queman, por eso les dicen fusibles. Entonces el primero en quemarse en este caso es la ministra. Habría que preguntarse a quién fue que se le ocurrió la brillante idea de poner a una persona especializada en relaciones internacionales a manejar la energía del país, la minería del país y los hidrocarburos en el país. No sé, quien decide sobre qué tipo de cuadros o perfiles le van a acompañar en el gabinete al presidente es justamente él. Tendrá al lado también un equipo de asesores, de profesionales, de colaboradores que le digan, mira, el perfil adecuado para este tipo de
responsabilidad es te planteo, no sé, 2, 3 opciones, si tienen 5, mejor, ¿ya? Pero alguien le debe haber dicho seguramente a Noboa, mira, el perfil para este ministerio es la señora Robo. No es ingeniera eléctrica, no es ingeniera en petróleos, tampoco es ingeniera en minería, sabe de relaciones internacionales, ella es. El error inicial, presidente, es suyo. Muy chévere que haya tenido en sus planes el conformar y tener un gabinete con gente joven, preparada en diversos aspectos, áreas académicas, lo que sea, en este caso relaciones internacionales. Pero la señora no era ni experta en tema petrolero, ni en tema eléctrico, y tampoco en minería. Entonces partamos de ese hecho. Ahora, y esto no es una defensa a la señora Robo, porque también creo que uno de los grandes problemas de este país, no voy a decir es corrupción esto, pero sí es un problema que haya funcionarios que asuman responsabilidades para las cuales no están preparados. ¿Se acuerdan ustedes que durante el gobierno de Lasso comentábamos casi todos los días de que el hombre había decidido poner como secretario de seguridad a un tipo que se le pasaba tuiteando y hablando de política todos los días como Diego Ordóñez, que no entendía nada de seguridad, que no sabía nada de seguridad, que no, entre sus conocimientos, bueno, a saber si es que sabe de política también, ¿no? Pero se la pasaba hablando de política todos los días. Pero de seguridad no tiene idea de nada, pues, Diego Ordóñez. Y lo pusieron a Diego Ordóñez a manejar la seguridad. Entonces, uno de los más grandes problemas de este país, sobre todo, y creo que con más énfasis en los últimos 2 gobiernos, el de Lasso y el de Noboa, es que los 2 mandatarios llegaron sin un equipo sólido, sin un equipo de trabajo. En el caso de Noboa quizás puede justificarse por el hecho de haber sido un candidato que, sigo creyendo, no se esperaba ganar, que él, como lo dijo en una entrevista con Radio Quito, se proyectaba a la elección presidencial del 2025 y que esta presidencia es casi un golpe de suerte y un azar del destino. Pero en el caso de Lasso fue mucho más crítico porque el hombre venía peleando desde la elección del 2013, si no me equivoco, por ser presidente. Y cuando llegó finalmente a ganar en el 2021, no tenía con quién gobernar. Tanto es así que empezó a sacar de su escueto y pequeño bloque de legisladores, que eran 12, a gente para ir a los ministerios, como fue el caso del mismo Ordóñez. O sea, fíjense eso, ¿no? Haber puesto a Ordóñez de secretario de Seguridad, a Francisco Jiménez sacó de la Asamblea, lo puso de ministro de Gobierno. Tampoco llegó con equipo para gobernar. Creo que el caso de Noboa es muy parecido y por eso pasan estas cosas. Quizás en los próximos días vamos a ir viendo situaciones muy parecidas en otras áreas, por lo que bien señalaba hace algunos días atrás en este espacio Jacobo García, y es que el momento en que la gente empiece a ver, a darse cuenta y sea cada vez más evidente, como pasa hoy con el tema eléctrico, porque si hoy estamos atravesando por la crisis que atravesamos es porque a tiempo no se tomaron decisiones. Cierto es que este gobierno lleva 5 meses, pero en esos 5 meses algo se pudo hacer, más allá de ponerle velas a San Pedro para que llueva. Si no se empieza a ver gestión de gobierno, y ya no solo en materia eléctrica, esto ya es una crisis actual, real, total, que la estamos sufriendo los ecuatorianos, no solo el gobierno, los ecuatorianos. Si no se empieza a ver gestión en salud, en educación, si no se empieza a ver que están haciendo vías, carreteras, dando mantenimiento por lo menos a las vías, a las carreteras, si no se empieza a ver trabajo en el área social con el MIES, si no se empieza a ver eso, pues la crisis para el gobierno no va a ser solamente el tema de los apagones, sino que va a ser una crisis todavía mucho más profunda. Por eso hay que entender que la urgencia del gobierno para que la consulta popular sea ya, era justamente medir la popularidad del presidente cuanto antes, porque cuando se empiecen a reflejar problemas igual de graves, o quizás incluso hasta más graves que el que estamos atravesando ahora, la situación política para Noboa se va a poner más complicada.
Entonces, y yo les planteo además, esto no como una defensa a la señora Robo, a quien ni siquiera tengo el gusto de conocerle. Durante los 5 meses que fue ministra de Energía, acá nunca vino. No tengo idea si le habrán invitado, no le habrán invitado, no sé. Pero acá nunca vino, yo no le conozco, nunca la he visto en la calle, no sé quién es. Y no tengo por qué defenderle tampoco. Pero, ¿ustedes creen que esta crisis, de paso además, se soluciona simplemente votándole a la ministra y ya? Ahora el encargado del Ministerio de Energía es el ministro de Transporte y Obras Públicas, que además con más del 70% de la red vial estatal en mal estado, porque durante 7 años no hicieron una sola carretera en este país, creo yo que tiene suficientes problemas como para también darle a él no solo la crisis energética, sino también el tema petrolero y la minería. Minería que, por cierto, se beneficia del subsidio eléctrico, ¿no? Minería que es un sector en donde aparentemente en el gobierno tienen muchísimos intereses. Y habrá que preguntarse también por qué es que se sostiene un subsidio a un sector como el de la minería en el tema energético. Pero digo, el ministro de Obras Públicas no tiene suficientes problemas como para además poner sobre su espalda el tema de minería, de electricidad y de hidrocarburos, con todas las crisis que hay en esos sectores, con lo de Palo Quemado, con lo de la crisis energética, con lo del problema de si se explota o no se explota finalmente el Yasuní. O sea, vaya que es un asunto de improvisación tras improvisación y de decisiones que se toman al calor del genio con el que se levanta el presidente, porque ayer dijo no más cortes en Guayas y hace poco nada más vemos un comunicado en el cual nos dicen que los cortes de energía se van a mantener a escala nacional, que aquí no se escapa ni Guayas ni nadie. Bueno, el presidente ayer dijo que en Guayas ya no iba a haber cortes. Mentira. Ahora, esa mentira vino acompañada de un anuncio adicional, que dijo que dijo nosotros vamos a asumir el 50% del costo de la planilla de este mes. Cuando dice nosotros, ¿quiénes? ¿La familia Noboa? Porque bien podrían hacer un canje con lo que le deben al SRI y cubren la factura de electricidad de este mes. Porque si dice nosotros del gobierno, entonces la factura no la está asumiendo usted, pues presidente, ni su gabinete. Le estamos asumiendo los 18 millones de ecuatorianos que somos los que aportamos con el pago de impuestos que nos acabó de subir hace poquito nomás, pues. Así que finalmente el supuesto 50% de la planilla eléctrica que usted dijo que iba a cubrir, la cubrimos todos, no la cubre usted. Ni la cubren sus ministros, ni la cubre nadie del gobierno, la cubrimos todos los ecuatorianos. Y una cosa adicional, habrá que ver que finalmente eso se cumpla. O sea, si es que al final del mes la planilla viene al 50% para los consumidores. Porque ya mintió con respecto de que no iba a haber apagones en Guayas. ¿Qué asegura de que vaya a cumplir con el tema del 50% de la planilla? Y una cosa adicional, que creo que ustedes, nosotros, debemos tenerlo muy presente, sobre un asunto que debe haberse, además, tomado con absoluta responsabilidad y conocimiento del caso. O sea, el presidente ayer, con la sangre caliente, en donde dice que hay unos PhDs que no son PhDs, sino que son HPs, ¿no? Insultando a quienes hoy son críticos de su gobierno. El presidente ofuscado, molesto, desconcertado, dice que a mí nadie me va a engañar y nadie me va a convencer de que se va a cortar la energía en Guayas durante 5 horas o más. Se paran los cortes de energía. Pero, presidente, esa es una decisión técnica. O sea, no puede ir usted y decir, a partir de hoy llueve. Eso no va a pasar. Entonces, si estamos con las cotas mínimas en los embalses y las represas están trabajando al límite porque no hay
agua, no hay caudales en los ríos. Usted no puede coger y decir, se garantiza el fluido eléctrico toda la semana en todo el país, porque si no va a terminar haciendo que esta crisis sea todavía peor por el daño que puede provocar y generar a los aparatos, a los equipos y la infraestructura que ahora mismo está trabajando al límite. Entonces, el anuncio del presidente de ayer no es un anuncio populista, ojo. Además, porque aquí usamos nomás conceptos porque se nos ocurre, porque los empezó a decir Pazares, los empezó a decir Vera, los empezó a decir Ortiz en la radio y hay que repetirlos. El populismo no es malo per se, porque viene de lo popular. Acá lo que está mal es la demagogia, la mentira y el cinismo. Entonces usted no puede, presidente, decir, hoy decreto que haya sol, porque eso no depende de usted, depende de las condiciones del tiempo. Y en este caso específico, que haya o no haya cortes y que haya o no haya luz, no depende de una decisión suya porque está mal genio y porque ha decidido votarle a la ministra, sino depende de lo que le recomienden los técnicos del Ministerio de Electricidad. Y depende de la capacidad con la que están operando las máquinas y la infraestructura de este país, presidente. Sentido común. Y a la gente que aplaude esos anuncios totalmente delirantes, hay que hacer la pausa nosotros como ciudadanos y entender que estamos enfrentando un momento crítico, probablemente con gente que no estaba preparada para asumir este rol. Y es evidente que es así. Y está clarísimo que es así, que no estaban preparados para asumir una responsabilidad de este nivel en un momento tan crítico. Crisis de seguridad, crisis económica, crisis energética. Ninguna de estas tres crisis han sido resueltas y no se van a resolver porque se aprueba 1, 2, 3 o 20 leyes. Y no se van a resolver porque se hagan 1, 2, 3 o 1000 consultas populares si es que no hay la decisión política de los gobiernos de turno de hacer lo que tienen que hacer. Había que invertir $80 millones en el mantenimiento del sistema eléctrico, no lo hicieron. El domingo vamos a una consulta popular que a este país le cuesta $62 millones. Pero invertir 80 millones para repotenciar o para dar mantenimiento a las eléctricas es algo que no hicieron. Entonces ahora no vamos a esperar que un milagro ocurra y que dejen de haber apagones. No, esto nos va a pesar sobre las espaldas durante un montón de tiempo más. No sabemos cuánto. ¿Será 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6? No sabemos, porque dependemos además de las condiciones del tiempo, ya que no hicieron lo necesario como para poder garantizar que todo el sistema eléctrico funcione, sabiendo que venía una época de sequía. Y la vieja y confiable, ¿no? De aquí de la manga se saca como un as el presidente, algo a lo que ya estamos acostumbrados. No asumir la responsabilidad por las cosas que no se hicieron o se hicieron mal, sino empezar a buscar culpables. Y ahora hablar de un supuesto sabotaje. Y no faltan, por supuesto, los agenciosos e irresponsables que en redes sociales han empezado a circular audios de supuestas órdenes en donde es que me pidieron cortar. ¿Quién? No sé quién será. Y seguramente esos audios que ahora mismo circulan en redes sociales serán utilizados por la justicia de este país para empezar a perseguir. Porque además, no es que se está... A ver, lo primero no fue solucionar la crisis energética. Lo primero fue empezar una cacería de brujas. Tenemos las imágenes de cómo llegaron ayer la señora Palencia, Arturo Félix, Roberto Isurieta, Roberto Luque, el ministro de Defensa, que yo no sé qué diablos tenía que hacer el ministro de Defensa ayer en esto, y los militares. ¿Tenemos tomas de eso, Meli? Para que vean ustedes cómo llegaron hasta las instalaciones del Ministerio de Energía, rodeados de militares, rodeados de policías, como que si se tratara de otra embajada, a asaltar o a tomarse. Esas son imágenes de los exteriores del Ministerio de Energía que está ubicado acá en la calle República del Salvador en Quito. Después llegó un bus con más ministros
con más policías y con más militares. Ahí están funcionarios del Ministerio de Electricidad tratados como delincuentes, funcionarios públicos. Muchos de ellos seguramente habrán votado por Noboa en la elección anterior. Es su derecho y está bien, pueden decidir y elegir a quien quieran. Habrán votado pensarán votar, sí, nuevamente el domingo, no me cabe la menor duda. Seguramente no todos, pero algunos sí. Capaz otros habrán reflexionado y dirán, a mí no me gusta que me traten como delincuente. Además, ¿con qué orden judicial fueron a hacer esto? A pedirles a los trabajadores del ministerio a requisarles del momento de la salida de sus oficinas. Y después, tenemos el video de Roberto Luque. Meli, pongamos el video de Roberto Luque. Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, CELEC, SENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Adicionalmente, el presidente de la República ha dispuesto el 50% de descuento en las planillas eléctricas. Con toda la información que hemos recabado el día de hoy, estamos dirigiéndonos todo el gabinete al Palacio de Carondelet, en donde tomaremos decisiones que serán comunicadas oportunamente. Si ustedes amplían esa toma, o si buscan esa toma de la rueda de prensa del ministro, al extremo derecho, a su lado está el señor ministro de Defensa, ¿no? Don Bolsas, era como se hacía llamar en Twitter. Lofredo creo que es el apellido del ministro de Defensa. Y al lado del ministro de Defensa está el jefe del Comando Conjunto. En un tema administrativo, en un tema relacionado con la crisis energética, ¿necesita el gobierno el aval de los militares como para hacer anuncios de este tipo? Hay una toma que es más amplia, porque a la derecha de Lofredo está el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué necesita el gobierno de Noboa siempre de la presencia de los militares, de la fuerza, para dar a conocer sus anuncios? Es increíble lo que estamos viviendo. A propósito del tema del sabotaje, ahora mismo lo del presidente ha sido recogido por medios internacionales y hay una nota de diario El País de España que en su titular menciona que Ecuador sufre apagones de 6 horas y Daniel Noboa pide la dimisión de la ministra de Energía. El presidente asegura que los cortes de energía son productos de un sabotaje, sin dar nombres de los saboteadores ni evidencia alguna. El presidente achaca a saboteadores la crisis de electricidad, aunque no facilita nombres ni presenta pruebas. Así le leen al presidente los medios internacionales. Lanzó la denuncia del supuesto sabotaje. Insisto, esto será pretexto para que la justicia inicie una cacería de brujas. Nada más. Y vamos al mismo relato de siempre. Y vamos al mismo cuento de siempre, persecución. Con eso hemos vivido desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lasso, y ahora vamos a la tercera parte de una película de terror que ha vivido este país, que ha enfrentado pandemias, crisis de inseguridad, crisis económica, una tras otra además, y ahora crisis energética a año seguido, con otro gobierno diferente al del año anterior. Y creo que aquí valdría la pena, para cerrar, porque ya se terminó hace rato el tiempo del comentario, pero me voy a robar unos segundos adicionales porque ustedes vieron que empezamos 15 minutos más tarde. Habrá que empezarse a preguntar también si fue o no conveniente forzar desde lo político la salida de Lasso. ¿Cuánto cambió el país con la llegada de Noboa? ¿Qué tan conveniente fue para el país el cambio de gobierno? Ahora, la elección presidencial es una suerte, ¿no? Es una lotería, porque en este caso ganó el candidato que en la primera vuelta era de los que menos opciones tenía, hasta antes del 13 de agosto. Pero ahora mismo, en serio, creo que deberíamos plantearnos como sociedad
la pertinencia o no de haber forzado la salida de Lasso, o qué tan conveniente fue aquello. Yo, la verdad, sinceramente, no noto diferencia entre este gobierno y el anterior. No es que le extrañe a Lasso, pero como dicen algunos amigos en las redes sociales, con Lasso por lo menos se sabía a qué hora y en qué sectores iba a haber cortes de energía. Y los cortes de energía duraban 2 horas, no duraban 5, 6 o 32 como en Naranjal. O sea, Noboa nos ha demostrado que, a pesar de que muchos creíamos que no había forma de que un presidente sea peor que Moreno, Lasso nos demostró que sí. Después, y viendo las consecuencias de haber tenido un gobierno como el de Lasso, creíamos que no podíamos tocar, ya habíamos tocado fondo, no podíamos ir más abajo. Hoy Noboa nos está demostrando que los ecuatorianos siempre podemos estar peor. Mucha gente ayer decía, le extraño a Lasso. Yo no le extraño, pero sí les planteo, como audiencia, como sociedad, el discutir estos temas, sobre la pertinencia, por ejemplo, de desde lo político forzar la salida de Lasso. ¿Fue lo mejor? Indudablemente no ha sido lo mejor. Que Lasso termine su mandato, por lo menos hubiésemos respetado lo que se eligió en 2021, que el hombre gobierne 4 años, si el país se iba al diablo, pues para eso lo eligieron, ¿no? O díganme ustedes que con Noboa estamos no yéndonos al diablo, sino más bien enfilándonos hacia el cielo, el paraíso. No, nada que ver. Si este país es más inseguro, es más caro, y ahora además estamos en tinieblas, entonces con cortes de energía de 5, 6, 8 o 32 horas como en Naranjal, no duden ustedes de que los índices de violencia y de inseguridad se incrementen y que sigamos viendo imágenes espantosas como la del asesinato de un humilde conductor de bus hace un par de días aquí en el país.